Así es que tenemos hoy el placer de recibir a Elisa Alanís y a Carolina Rocha. Bienvenidas, buenas tardes. Hola, qué gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido? Elisa, ¿cómo estás? Muy bien. Arrancando semanita, intensas como todas, ¿verdad? Sí, intensas. Ya no hay semanas facilitas. No. Antes batallábamos para andar correteando las noticias y ahora las noticias nos corretean a nosotros. Todo fuera tan fácil como unas mañanitas de Vicente Fox. Ya vi que las andas pidiendo. Sí, así es. Ya sabíamos que Fox no es digno, pero tú... Sí, pero imagínate cantando. ¿Quieres esos regalos? Qué bárbaro eres, pero qué perversidades tienes tú en tu mente. Canción ranchera. Tú le diste ideas, Caro, le diste ideas. Sí, pero no pensé que las iba a agarrar, no pensé que tuviera afición sin albur por la tepolcata, o sea, no entiendo. Le pidió Elisa a su hijo Julio que el día 24 de diciembre, para que veas que bien te escucho, mi querido Julio. Sí. Quería esa felicitación, ¿qué querías de canción? Chancla que yo tiro, no vuelvo a recoger. Sí, o alguna de... que comparse al pan. Sí. ¿Cómo ves, Elisa, a nuestro expresidente ahora ofreciéndose para canciones rancheras? No es cierto, las mañanitas y mensajes de superación personal para si quieres superarte, ser youtuber y llegar a ser hasta presidente de la República, eso dice Elisa. Oye, pero como podemos imaginar si canta mal las rancheras, ¿no? Si pues, como canta las rancheras, más bien, si como canta las mañanitas, canta las rancheras, no, pues sí está, qué valiente, ¿no? Yo creo que sí ha tomado cursos de superación personal, porque qué confianza en sí mismo tiene. Pues sí, es que tiene razón, él mismo ha de decir de sí mismo, si alguien como yo llegué a ser presidente de la República, pues cualquiera lo puede ser. O claro. Yo les voy a compartir una anécdota, fíjate. A ver. Primero nada más un comentario. Sí le afectó esto de perder la pensión presidencial, que yo sigo convencida que es de los grandes aciertos contados, la verdad, de la 4T, pero esto de quitarle sus escoltas, sus séquitos de personas al servicio y el dinerote que les daba, pues le afectó a Fox. Y ya con esto de la conferencia no basta, porque pues también el prestigio vale. Uh-huh. Y en esto de las cantadas, pues como es una broma, pues ¿quién no quiere hacer bromas con Vicente Fox? Entonces, yo creo que él sí es bueno para el negocio. Yo ahí una oportunidad, dijo, ¿qué importa que me humille? Esto es marmaja. Y la anécdota que les voy a compartir, y ya luego pónganse intensos en sus temas, fíjate que justamente en el lago de Chapultepec, en el restaurante del lago, yo tuve un desayuno hace ya varios años con Adolfo Aguilar Sincer, que todavía vivía, y estábamos hablando justamente de cómo se estaba desbaratando ese gabinete que tenía Fox, de los headhunters, y cómo todo mundo se le fue, y platicamos de Fox, platicamos de Castañeda, y nunca voy a olvidar este pequeño trozo de la plática. Y entonces me decía, mira, el daño que le hizo Fox a la nación fue brutal, y me di cuenta muy pronto en cuanto se asumía el poder. Porque recuerdo, esto estoy citando a Aguilar Sincer, que en paz descansa, decía que él recordaba cuando entran él y Jorge Castañeda a Los Pinos. Dice Aguilar Sincer, es que fíjate que Jorge empezó a voltear a ver todo lo que le rodeaba en Los Pinos, y su mirada denotaba las ganas de cambiar las cortinas, de poner una decoración acá, de mover un cuadro, porque Jorge se vio en Los Pinos. Y se vio en Los Pinos porque si un tipo como Vicente Fox llegó a la presidencia, ya cualquiera podía hacer la hazaña. Pues yo escuché la hazaña y dije, bueno, estos nunca se contentaron, ¿eh? No, nunca. Sincer y Castañeda. No. La ambición de Castañeda y el abaratamiento de la presidencia
después de Fox. Pues sí, después de Fox llegó Calderón, tú imagínate, pues ya esto se abarataba. Claro. Elisa, he visto que Carolina anda ahí echando como buena mosquetera espadazos respecto al tema del Instituto Nacional Electoral, de la pretensión de 75 diputados de Morena, los 35 del Trabajo, de echar abajo esta fase final del proceso para elegir a los 4 consejeros electorales del INE. ¿Qué opinas sobre eso, Elisa? Es decir, sobre el hecho, no sobre Carolina echando espadazos. Es una buenaza en las redes y una valiente. Sí, es valiente. Bueno, en redes y en la vida real, porque no está fácil, no está fácil. De pronto hay cargadas muy poderosas. Sí. Y criticar, así sea de manera constructiva, como nos gusta hacerlo, ¿no? Porque, pues, agarramos parejito. Sí, ¿no? Así es. Se necesita valor. Y la verdad es que también se necesita valor para ya querer a estas alturas del partido cambiar las reglas del juego, que no se puede. Nada más, lo que es este intento de algunos diputados de Morena no se puede si es que quieren seguir viviendo en un estado de derecho, constitucional, de leyes, y se dicen demócratas, pues bueno, ni modo, o sea, no les gustaron las quintetas. Sin embargo, durante todo el proceso hasta le echaron porras a la forma en que se iban eligiendo, al comité técnico. Hasta el último momento, muchas gracias, felicidades en la presentación de las quintetas, los diputados. Y ahora ya quieren buscar esos resquicios leguleyos, ¿no? Como coyotes ahí de cuarta, para ver en dónde pueden modificar estas cosas. O sea, la Constitución no lo permite, no es posible. Y además, fíjate que yo entrevisté a John Ackerman el día de la presentación, porque él fue muy claro y dijo, yo no estoy de acuerdo con las quintetas, dio su posicionamiento, que a mí me parece bien, esa parte me parece correcta, porque siempre quieren que, ay, no, aquí todos estamos juntitos y nos parece muy bien, y por abajo se están dando hasta con la cubeta. Qué bueno que expongan el porqué de sus razones y lo hagan público y abierto. Eso me parece muy bien. Pero ese día, incluso en la entrevista, yo le decía, bueno, John, pero al final del día él utilizó algunas expresiones de procesos democráticos, o sea, no lo vi en contra del proceso y lo que había sucedido, y hasta utilicé yo una frasecita en inglés, ¿no? Le dije, bueno, al final del día es fair play, ¿no? Como dicen por ahí. Y sí, o sea, creo que eso fue el tono. Entonces ahora me parece extraño que quieran cambiar las reglas del juego cuando ya está dado. Es decir, no pueden echarlo para atrás, no pueden reponer el proceso. Lo que sí se puede hacer constitucionalmente es que si no llegan a un acuerdo, entonces tendrán que insacular. Es decir, Ave María, bola, 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 y como, ya sabes, la catafixia. Morena, en tómbola. Sí. Como la tómbola, como tómbola. Ese procedimiento sí está contemplado, la insaculación. Entonces, eso seguiría. No es regrésenlo y ahora escogemos a otros. Y no, eso no está contemplado. Bien. Espadachina Rocha, por favor, entre en acción. Oye, me da miedo hasta entrar en acción, porque tú sabes que tienen una horda de seguidores brutales, el autodenominado periodista Ackerman y Gerardo Fernández Noroña, que acabo de escuchar ahorita contigo, que la verdad es que es un hombre muy inteligente, pero el asunto es que son muy ideológicos, y cuando digo muy ideológicos es que todo aquel que no piensa como yo, cuando yo quiero pensar así, está mal. Ajá. Y entonces la moral se ajusta a sus necesidades, y yo creo que eso es lo que está mal. Mira, ellos quisieron que hubiera un comité evaluador, fueron parte del comité evaluador, les gustaron las reglas del juego, participaron con las reglas. Lo que no les gustó fue el resultado, y entonces ahí sí ya dicen, tiren el juego entero. Pues es que así no se puede, Julio. La verdad es que estamos pasando del teorema preamperredista
prianperredista, todos, de los cuates y las cuotas, al cuarto teorema de la transformación, que dice que el mayoritario parte, reparte, no comparte, y que la casa gana, y a llorar para otra parte, de verdad. Yo sí creo que es grave, porque venimos de IFES e INES cuestionados. En el 2006 tuvimos un fraude electoral. Entonces, evidentemente nadie quiere INES del pasado. Nadie quiere cuotas y cuates. Nadie quiere que tengamos procesos electorales cuestionados. Pero no querer ese pasado no significa, por ende, que entonces queremos lo que se le pegue la reverenda gana al señor Ackerman y al señor Noroña, porque los que ellos les caen bien no fueron elegidos. Yo creo que así no puede ser. En primera, porque quieren ir en contra de la legalidad. Y ya me dirás, los de antes lo hacían. Yo recuerdo, ¿no se acuerdan ustedes de aquella locura en la Cámara de Diputados cuando de plano congelaron el reloj legislativo? Sí, claro. O sea, inventando leyes porque así lo hacían. Ahora, si así lo hacían los de antes, ¿no es eso lo que queremos acabar? Entonces, no pueden secuestrar el proceso, no pueden amagar, chantajear y querer la anulación simplemente porque no son los que ellos querían. Yo sí creo que ahí hay una forma de ser corrupta, aunque no sean corruptos. No sé si me comprendas. No toda la corrupción tiene que ver con el enjuague y el dinero. Los del pasado, pues, lo que se critica o lo que dejamos de querer erera gente que buscaba enriquecerse. Y qué bueno que nos deshicimos de ello, ¿no? Pero no lo puedes sustituir por gente que quiere que la vida sea porque ellos quieren como es, y con la excusa de que no se van a hacer ricos en el proceso, entonces ya tienen a la moral de su lado. Pues no, hay que ser demócratas de verdad. Y como último punto digo, qué complicado ser un demócrata, querer procesos democráticos, porque de eso se trata la elección de los nuevos consejeros, de que la democracia prevalezca, es decir, la voluntad de la mayoría. Y qué ironía que los diputados o el grupo parlamentario que más firmemente está opuesto a estas quintetos o cuatripletos o como les quieras llamar, bandas musicales, lo que ustedes quieran, porque pues yo no los puedo juzgar, yo no soy experta electoral. Pero qué ironía que sean los diputados del PT, un partido que en casi 30 años de vida ha tenido solamente un presidente, uno. Entonces, híjole, qué bárbaro, qué enjuague de democracia. Y que además los diputados del PT no estén incómodos con ese récord antidemocrático que cargan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la democracia es muy válida mientras no me la quieras ejercer a mí. Y yo siento un poco que ellos simplemente no quieren que nada o sea, ellos quieren que todo se aplique en la cuadra de mi compadre. ¿Cómo va esa expresión? ¿No sí, que la voluntad de Dios se haga en las vacas de mi compadre. Allá, enfrente. Sí, enfrente. Elisa, tú que todo lo sabes, ¿qué pasó con todo este embrollo de Emilio Lozoya, que llegó en la madrugada, que hubo un convoy que se fue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al reclusorio con una persona que parecía ser Lozoya y no era, que luego en la mañanera no sabían responder con precisión dónde estaba y finalmente termina en un hospital de lujo, o al menos eso se dice? ¿Qué opinión, qué lectura tienes de toda esta historia casi propia para una serie de política y crimen y negocios en Netflix? ¿Qué opinas, Elisa? Fíjate que mi primera reflexión es, en cuanto empiezan a sobrevolar territorio mexicano, ya sienten que pueden hacer cualquier chicanada, saltarse las trancas, ocultar información, negociar en lo oscurito, que no pasa nada ante las inconsistencias, la falta de información. Es increíble porque pues mientras el fiscal Gertz maltrataba a los
a los reporteros, a los colegas periodistas, ¿no? Y sobre eso estoy escribiendo para mañana. Pues trataba bien suave y bien bonito a Emilio Lozoya, ¿no? Un trato VIP que ya quisieran muchos de los de las personas que han sido detenidas, que están presas, ¿no? Y que no han recibido ese trato. Por supuesto que nadie está diciendo que no se atienda el debido proceso, que no se respeten derechos humanos, sin duda. A mí me parece correctísimo que se revise que ha tenido un buen trato, que vean cómo está su salud. Sin embargo, creo que pues poco nos dice lo que sucedió después de todo esto. Esto va más allá, y va más allá esto en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, porque no sé, también ahí hay mala información por parte de los propios servidores públicos. Nos están, no sé si mintiendo deliberadamente o malinformando sin querer queriendo. Por ejemplo, el senador Monreal sale a dar una explicación. A ver, me están preguntando de Emilio Lozoya. Para empezar, yo no sé qué tiene que ver el Senado con este tema. Es un tema de la Fiscalía Autónoma y también del Poder Judicial en estos momentos. Pero bueno, está muy bien. Si se lo preguntan, tiene toda la libertad y el derecho de hacerlo. Sin embargo, malinforma. Empieza a decir que Emilio Lozoya incluso es un testigo protegido. Sí, o sea, claro que no. O sea, Emilio Lozoya está imputado. Y a Emilio Lozoya le están acusando de delitos muy graves. Él no puede ser testigo de su propio proceso judicial. No, eso no es verdad. Entonces están tratando de justificar este trato VIP que se le ha dado. Y por otro lado, también comentan que eso me parece correcto, que se podría aplicar el criterio de oportunidad. Y es cierto, eso podría suceder. Y entonces no hay proceso penal en su contra. Una vez que eso se decida, entonces él podría ser testigo o lo que fuera de otros casos. Y por supuesto no pisaría la cárcel. Pero a lo que voy es que hay una... un apapacho que de verdad uno dice, si para esto los van a extraditar, pues mejor que se queden en otros lugares en donde sí hay procesos muy claros y transparentes. Y después la decisión de la Corte de que como hay pandemia, no va a haber audiencias públicas como generalmente se dan, en donde son convocados reporteros y la gente que acude a estas. Claro, no puedes entrar con cámaras, eso lo sabemos, pero se está haciendo el reporte y demás en el momento. Entonces ahora, por la pandemia no va a haber, y decidieron que vía WhatsApp van a mandar la versión estenográfica. Entonces, imagínate la cadena. Hay que esperar a ver qué es lo que envía el Consejo de la Judicatura. Vamos a ver cómo lo reciben los compañeros de la fuente, si es todo, si no es todo, no lo sabremos. Es decir, yo creo que aquí hay muchas irregularidades, muchas inconsistencias, y pues bueno, hay ahí la posibilidad de un pacto y de acuerdos que no están siguiendo pues los procesos judiciales que comúnmente se siguen. Sí, gracias, Elisa. Carolina, y sin embargo se mueve. A pesar de todos estos detalles, lo que se ha conocido hasta ahora, lo ha dicho el propio presidente de la República, es que ya hay declaraciones que son muy trascendentes y que afectan a personajes importantes pues de la vida pública. No se ha entrado al detalle, pero pues ya sabes que los rumores ahorita circulan como alacranes por todos lados, picando a uno y a otro, si son los panistas, si es la gente de Calderón, si son los peñistas. A pesar de todos estos detalles que bien enumera Elisa, ¿crees, Carolina, que vale la pena todo si realmente se llegan a tener una radiografía y una exposición clara de esas complicidades y arreglos de alta corrupción en México? Pues es que sobre ese filo de la navaja justamente se está moviendo la FGR y todo su prestigio, porque traen a un pajarito cantor, lo traen en un nido casi que de oro, le andan dando sus gotitas de miel. Seguramente negociaron, no va a haber foto para que te sientas humillado. Mira, seguramente tiene peticiones Lozoya así como Madonna, cuando ya sabes, cuando quiere camerino y eso. Porque además
ay, ¿de dónde lo habré escuchado? Pero, ay, de muy buena fuente, por cierto. Fíjate que tenía gustos muy excéntricos. Cuando te agarraron ahí en Madrid, mucho tiene que ver por sus gustos muy excéntricos, por los lujos que quería y por las compañías que solicitaba y es un hombre goloso, pues nadie que quiera tanto dinero no puede ser golosón en la vida, ¿ves? Entonces, pero como de qué hablas, Carolina, a ver, platícanos a Elisa y a mí nomás. No, es que me choca, como no puedo chismear bien estas cosas que a uno le cuentan, ¿no? Pero bueno, quienes saben de la vida que aquel hombre vivió, allá en Málaga era, ¿no? O en Marbella, están al lado. Pero bueno, saben que vivía rodeado de, pues de una vida así, ya sabes. Excéntrica. ¿Cómo ves? Se llama, ¿no? Alero, o sea, entreguémonos, como si el mundo se fuera a acabar, bien que lo sabía, pero bueno. ¿Cómo ves, Elisa, lo que batalla Carolina para describir sin describir, Imagínense la Venus. Bueno, el asunto es que al muchacho le gusta la buena vida, le gusta el lujo, le gusta el caviar de beluga y las belugas mismas, y Por eso está anémico. No estaba. No estaba. Yo creo que la depresión le pasó como a Penélope, imagínate dejar tantas compañías ahí, pero es un hombre casado, ya no me dejen seguir hablando. Bien. La justicia. Bueno, ya, esto no puede ser esta chunga de que me estoy riendo. No, lo que sí creo en realidad es que le está apostando muy fuerte la fiscalía, porque se está jugando el todo. Si lo operó bien, negoció bien, y el golondrino se pone a cantar y canta hacia arriba y se desestructura toda una red de corrupción en la que además hay muchas partes, ¿no? Desde el abogado Collado, han ido sacando hebra por todos lados porque tiene que ver con el PRI, con la forma en la que se financiaba el priismo, pero también una serie de políticos que ya no estaban en el poder, pero que siempre han tenido el poder económico. Entonces, ojalá y no salga más caro el caldo que las albóndigas. Y yo creo que este es un riesgo, porque han hecho mucho faramaya, estamos esperando mucho, y el asunto es que no solamente del chisme que yo les estoy dando se puede construir un caso judicial en la vida, ¿ves? Y ellos tienen que construir un caso impecable, sabiendo además que a quienes va a acusar pues se van a armar con los mejores abogados del mundo. ¿Tú qué crees? Pues si para eso son los millones de dólares. Y también, claro, los millones de dólares y la información que tiene Lozoya, que vale mucho, mientras no es pública, pues lo tiene en un hospital que claro que sí es de lujo, aquí en el sur de la Ciudad de México. Honestamente, yo hospitalizarme ahí ni 3 días, olvídate, vendo mi casa. Entonces, hay mucho ahí que está en apuesta, y si no le sale bien, mucho que perder. Ahora, nada más una pequeña paréntesis. Tú comentabas hoy que el presidente López Obrador ya empezó a adelantar, y sí lo hizo, lo dijo él es el que ha dado la información, que ya hay declaraciones de Lozoya y demás, pero hasta ahorita la única fuente es el presidente, y también la única fuente que lo vio ubicado en el norte, ¿no? En el reclusorio norte, fue Andrés Manuel. Y obviamente no tenía ni la más mínima razón, entonces yo sí cuestionaría la fuente. Digo, sé que es el hombre más informado en México, pero también hay veces que por estar tan ocupado en la mañanera es el más desinformado, ¿eh? Pues sí, Elisa. Ahora sí que como dice la Torre, no le crean a todos. Yo diría, no le crean todo a Durazo, porque de dos van dos bateadas, ¿no? O sea, en las conferencias cuando ¿se acuerdan lo de Ovidio? Pues no era cierto lo que informó en primer momento. Ahora en la conferencia fue el propio Durazo el que dijo que ya estaba en una prisión en la Ciudad de México y que de ahí ya iba a ser trasladado. O sea, ¿de dónde malinforman al presidente, no? Pero además el secretario de Seguridad Pública, entonces lleva varias en donde cómo se equivoca, ¿no? Y por no decir las imprecisiones en otras, ¿no? Los montajes y todo esto. Pero qué bárbaro, Alfonso Durazo en sus conferencias es
no, pues no vayamos a la fuente oficial si es él, porque tenemos que cubrir otras cosas. Seguramente no le ha atinado en los momentos más importantes y en donde además se está informando al presidente y el presidente va y repite, ¿verdad? Sí. Se equivocan. Claro, sí, Elisa. Carolina, ¿qué crees? ¿Que llegue solo hasta Videgaray o que llegue a Peña Nieto o a ninguno de estos dos que he mencionado lo que pueda declarar Lozoya? Déjame agarrar mi caracol. Sí. Bolita de Este es como de caracol. de cristal. Mira, la verdad es que no sé. Lo que pasa es que no tengo la más remota idea, pero lo que sí comprendo es que si van en serio, pues sí tendría que llegar hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Hacienda, y claro, ahí está Videgaray, pero también por esa secretaría pasó el mismo MIF. Luego Vanessa Rubio, que salió corriendo, no comprendo, pero dices, ¿cómo está esto? Luego, al parecer, por lo que dicen de que se compró, pero te digo, todos son filtraciones, es que discutir sobre ello hasta llega a ser ocioso, pero bueno, si vendieron sus votos por la reforma energética, no sé quiénes, pues ya también les andan colgando ahí la cruz del soborno a muchos otros. Yo creo que también hay empresas que están ahí metidas, que se beneficiaron o que cooperaron en la onda del soborno, porque no es nada más el político corrupto que se deja sobornar, son las empresas que son parte de todo el mecanismo que me lleva a la gran serie brasilera, que pues la podemos ver. Mecanismo que si yo no tiro el caracol y nada más le tiro al Netflix y la veo, pues sí, tendría que llegar hasta el que era presidente, ¿no? Que es Enrique Peña Nieto, porque ahí no salió, pero ni jueces, todos estaban embarrados de dólares y de otras cosas más pestilentes. Y creo que aquí, Julio, vale la pena recordar que ya hay investigaciones periodísticas muy serias que han develado y han descubierto todo este mecanismo también en México. Cuando uno lee los trabajos periodísticos de Raúl Olmos, de Nacho Rodríguez Reina, en fin, de Alejandra Chanik, de todos estos colegas que han trabajado durante muchos años estos temas, el tema de Odebrecht, de agronitrogenado, uno puede darse cuenta que esto es una maquinaria en donde están involucrados muchísimos y en donde además están involucrados expresidentes y no solamente Enrique Peña Nieto, está involucrado también Felipe Calderón, es decir, todo esto va tiempo atrás y creo que es muy importante centrarnos en las acusaciones que se están haciendo por estas investigaciones, porque también lo de los videos y sobornos es otro tema que tiene que ser investigado, tampoco no nos vayamos con la finta que son los legisladores los que deben ser llamados a cuentas con este tema de la reforma energética. Esa es una parte que nos están informando ahora, que existen estos videos con los sobornos, pero es otra historia, La de Odebrecht y la de agronitrogenados es diferente y son otros actores en donde también están involucrados personas que ahora trabajan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que como ya conocemos nombres, conocemos investigaciones, el reto para las autoridades es mayúsculo, porque tienen que dar respuesta a todo esto que ya está en papel y en investigaciones muy serias. Bien, gracias, Elisa. Carolina, bueno, ha circulado por todos lados el video del grupo de Somos Gente del Mencho, con esos vehículos blindados y el personal armado bien pertrechado, uniformado, con todo muy bien. Hoy el secretario de la Defensa Nacional nos dice que en realidad ese video fue por el cumpleaños del Mencho y además en un contexto de amenaza al marro, porque pues el propio Cártel Jalisco Nueva Generación ya anunció con otro video donde se ve todo el despliegue de armamento y de vehículos y de personal, anunció que va por Guanajuato y que ya se acabó. Dice en uno de los videos, dice quien habla ahí, el jefe operativo, dice Guanajuato ya es del marro, perdón, Guanajuato ya es del Cártel Jalisco y del señor Mencho. ¿Cómo has visto todo eso, Carolina?
Bueno, pues en la conferencia de hoy nos enteramos que el ejército sabía muchas cosas que pues ojalá hubieran compartido antes, ¿no? Dos, que entonces puede ser que la filtración de ese video fuera de quienes ya habían analizado ese video, dado que es viejo y no es actual, o pues, de estos grupos organizados. Ahora, lo que yo creo es que esa es la propaganda del grupo organizado. Digo, los grupos terroristas, y yo creo que el narcotráfico es un grupo terrorista, pues tiene un músculo de propaganda para infundar el terror, para infundir el miedo y para mostrarse fuerte, musculoso y que nadie lo puede detener, ¿no? Uh-huh. Entonces, son aterradores porque tenemos ese video que muestra el músculo, hemos tenido videos donde muestran los sanguinarios que son, con descabeces y demás, y claro, ya con el Twitter, pues ahí andan circulando por todos lados. Yo lo que creo, y ahí ya me voy a una discusión de la ética de nuestra profesión, que es la periodística, es que pues toda información siempre tiene que ser ubicada en un contexto y de alguna manera pues guiando a las audiencias, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que estás enseñando. Y yo sí siento, y creo que también ya me vapulearon ahí en el Twitter por ello, esto de sacar en televisión abierta, por ejemplo, que eso ocurrió el día viernes, el video sin cortes, sin ni siquiera decir, esta es la propaganda de un grupo criminal, y nada más miren la campana, esto es una propaganda de la campana de la basura, ahí va, ya. Muy bien. Ya ven, estoy poniendo en contexto con lo que están oyendo, ¿verdad? Claro, la campana de la basura. Importado poner en contexto y decir si ibas a sacar ese video donde le estás haciendo la propaganda a ese grupo criminal, pudieron plantear preguntas, ¿no? Ah, mira todas estas armas, qué bonitas, vienen de Estados Unidos, ¿no? Ah, miren estas tanquetas, pintadas como, miren estos uniformes, ¿con qué intención? Porque pues también yo te aseguro que si el ejército decide hacer su desfile militar, pues también vas a ver muchas tanquetas. Y no quiere decir que el ejército lo esté haciendo maravillosamente bien en contra del narcotráfico. Entonces, pues yo lo que veo con esos videos en particular y el momento en el que salen es simplemente propaganda de un cártel que evidentemente ya sabíamos que estaba armado, no necesitábamos ver yo no sé tú, Julio, pero viendo los muertos y los calibres con los que se mueren y las balaceras que hay, te juro por mi alma que no necesitaba ver viva el desgraciado y viva el otro güey y aquí ya me agarré, o sea, de verdad yo siento que qué necesidad, pero bueno, los grupos terroristas tienen propaganda y pobre de aquel que decida convertirse en propagandista de ellos. No sé, ¿ustedes qué piensan? Sí. A ver, igual, Elisa, se pone sabroso este asunto. Dar la nota, es decir, el video, porque me parece que es un hecho novedoso, impactante y con un contexto, porque un día antes había sido la visita del presidente de México a Jalisco y 2 días atrás a Guanajuato. Dar la nota, dar el contexto. ¿Qué opinas de todo esto, Elisa? Sí, yo creo que siempre son momentos de mucho reto en nuestra profesión, ¿no? Y podemos analizar este tema en distintos contextos también, desde distintas ópticas, y da para mucho. Una, por supuesto, tiene que ver con el debate de cómo informarlo. Y aquí el reto es cómo presentar algo que es periodísticamente importante, como puede ser despliegue militar de armas de uso exclusivo del ejército en manos de criminales, en manos de tantos criminales. ¿Cómo pasan esas tanquetas? ¿Por dónde? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué aduana? ¿No? Las armas, por supuesto, ¿no? A ver, ¿cuál es el número de serie? ¿Quiénes las han distribuido? ¿Quiénes han permitido de las autoridades que esto pase? Es decir, nos está mostrando una colusión de autoridades de todos los niveles de gobierno para que estos hombres estén así armados. Por otro lado, pues sí es aterrador el que nos digan es que es una amenaza para
el cártel contrario para el marro o un festejo, pues sí. O sea, ese es su análisis, en eso se queda el secretario de la Defensa. Señor, con estos, bueno, esa amenaza para el otro cártel, en un país de fosas clandestinas, de desapariciones, de ocultamiento de datos, de cifras, y al final del día de una sociedad desgarrada por el dolor ante la pérdida de seres queridos. Estamos ante ese drama, ¿no? Entonces todo eso lo vemos en una fotografía como la que circuló, como un video. Ahora, claramente esto es una forma de mostrar ese músculo y de hacer propaganda, porque los señores estos de las armas, de un lado y del otro, les encanta la propaganda. Y entonces utilizan todos los recursos para siempre hacer sus spots. Y este es uno de ellos. Entonces, ¿cómo como periodistas poder informar sin ser parte de esa propaganda? Una de las cosas que me parecería importante es justo lo que dijo Caro. Es decir, esto es un video propagandístico, la otra posiblemente mostrar momentos e imágenes. En fin, yo creo que hay maneras en las que podemos informar. Lo que me parece es que en nuestra discusión, que como periodistas tenemos que informar a la audiencia y tenemos que hacernos muchas preguntas, como siempre, que es parte de nuestra profesión, como las que están surgiendo a partir de estas imágenes. Gracias, Elisa. Carolina, y este desfile militar del grupo del Cártel Jalisco, no tengo ninguna duda de que puede ser aplastado muy rápido por el ejército mexicano. Es decir, aunque parezca aparatoso, que lo es, y preocupante que lo es, pues lo cierto es que no es la primera ocasión en la que aparecen ese tipo de caravanas de grupos muy bien armados. Los Zetas han hecho una o dos apariciones parecidas, incluso con más vehículos, en alguna ocasión con una centena de vehículos. Aquí el problema o el contexto está en el momento político que estamos viviendo. Pero te pregunto, Carolina, a fin de cuentas el periodismo hoy está presionado, impactado por los afanes propagandísticos de todos lados. Propaganda del cártel, propaganda del gobierno federal, propaganda de los gobiernos estatales, propaganda de los órganos empresariales. ¿Dónde quedamos y qué podemos hacer, Carolina? Pues es que yo creo que tenemos que ponernos del único lado que nos toca a nosotros, de los ciudadanos, del ciudadano común. Entonces, mira, ese video muestra como comercial el Ford, ¿no? Pero no cómo anda en las carreteras y demás. Eso lo vive el que lo compró, el que lo anda, y ahí ya puedes ver hasta cómo cruje el motor. Yo creo que cualquier reportero que está en Jalisco o que ha vivido el terror en Tamaulipas, donde también se desplaza el narco con tanquetas, y ponen hasta puntos aduanales de quién puede pasar y quién no puede pasar. Esa es la realidad. La realidad no es el video, que sí luce muy espectacular y qué bárbaro, lucen muy organizados. No, la realidad es mucho más espeluznante, mucho más espantosa y nos vulnera en todo sentido, que tiene que ver con la impunidad con la que grupos armados en tanquetas, en camionetas, en autos como el que vimos que se usó en el atentado en contra de Omar García Harfuch, que estaba blindado y nada más porque no le pusieron bien se ve que lo hicieron todo muy rápido y no le pusieron dónde sostener la Barrex. Yo no sé nada de armas, pero bueno, no sé cómo se llama, pues no me juzguen por ello. Pero lo que sé es que con lo que podían haber derribado ese auto no instalaron la forma para poder disparar con azúcar, no sé qué sería. Eso es lo que nosotros tenemos que ver como periodistas. Ya lo decía Elisa, los desaparecidos, los levantados, las fosas clandestinas, porque no se trata de ver esas armas, se trata de lo que hacen esas armas. Y esas armas hacen cosas porque hay una cadena brutal de impunidad, porque existen gobernadores que ven esos desfiles y no hacen nada. O sea, ¿dónde lo escondes?
Es como si yo tuviera un hipopótamo en mi casa. A ver, tú dime dónde lo escondo, pero si hasta apesta, ¿tú crees que eso no? ¿Dónde lo escondes? No están escondidos, es visible. Todas las personas que viven en estados avasallados y azotados por el narcotráfico observan esas imágenes en lo cotidiano. Para ellos el video no significó nada, excepto una puesta en escena muy bonita de la Forte, así como cuando les hacen así, pero es distinto verlo circular todo el día. Entonces, yo sí creo que los periodistas tenemos que estar en la trinchera de los ciudadanos, simplemente traducir estos mensajes grandotes de propaganda que hacen los empresarios, como dices, los gobiernos, estamos agarrados por todos los flancos, y traducir al ciudadano, que es el único sujeto, yo creo que al que sí le servimos, ¿no? Bien, gracias, Carolina. Elisa, el escándalo, este videoescándalo con este armamento y este personal militarizado o paramilitar del Cártel Jalisco Nueva Generación, hoy está lo de Emilio Lozoya, vendrán nuevas declaraciones, según eso, impactantes, fortísimas. Se va diluyendo un poco lo de César Duarte, el gobernador de Chihuahua, ya va quedando un poquito atrás. Lo de algunos otros temas como Tomás Herón también están ahí en espera de irrumpir en el escenario plenamente. Pero lo único cierto, diría yo, es que las campanadas, no del carro de la basura ahí afuera de la casa de Carolina, sino las campanadas llamando a todo lo electoral, ya están a todo lo que dan y ya los grupos están organizándose, los partidos, los candidatos y el financiamiento, el dinero para las campañas que vendrán. ¿Cómo avisoras o cómo estás viendo ese aspecto de ya el preludio electoral, Elisa? Pues tiene que ver con todo lo que hemos platicado hoy. Al final del día, ¿no? Esta rebatinga por los consejeros electorales, por supuesto, tiene que ver con la conformación que va a tener el Instituto Nacional Electoral próximamente. Que bueno, ahí va a ser un paréntesis, pero dije, bueno, que además hay algo que me llama la atención, que tiene que ver con los perfiles, es decir, siempre son los mismos actores, ¿no? En distintos momentos. Se dice, de verdad, si esto fuera una telenovela, uno diría, oigan, pues ya hay que ampliar el reparto, ¿no? Sí. Todos contra todos y son los mismos y ahora que haya, pero bueno, en fin, o sea, uno dice, pues de verdad, o sea, no hay, pues, México es tan vasto, tan plural, pero bueno, en fin, esa es otra cosa. Por otro lado, creo que es gente muy capaz en los temas técnicos y en lo que viene, pero esa es parte de la lucha que estamos viendo, lo que estamos platicando, lo del Instituto Nacional Electoral. Hemos visto estas campanadas también, creo yo, que tienen esta dosis que hemos comentado de propaganda o de querer poner sobre la mesa una nota o una agenda para que los medios la retomemos, que tiene que ver con el tema de César Duarte, de Cerón y hasta de Kamel Nasif. Ahí vienen, no crean, ya mero, ya los tenemos, vamos, y ahí vamos, que bueno, pues sí, son notas, es información relevante que hay que estar consignando, pero al final del día, hoy por hoy, pues hay cosas que se van diluyendo, se nos van olvidando y no sabemos siquiera qué va a suceder, ¿no? En el tema de César Duarte es otro eslabón importantísimo en toda esta cadena de red de corrupción, en donde como telenovela se entrelazan unos a otros y los de la Operación Zafiro tienen que ver con los de Odebrecht y con los de la estafa maestra y hay un modus operandi muy parecido y a veces se entrelazan, incluso con empresas fantasma, con direcciones, en fin, tenemos muchas piezas sueltas en el rompecabezas y todas también se han utilizado en algún momento y yo creo que tiene que ver con esta parte electoral. En relación a lo que tienen en sus manos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía, pues es un diamante en bruto, porque si lo pulen muy bien, esto les va a funcionar, porque sí, tienen tela de dónde cortar y corruptos que aprender. Entonces ahí tienen mucha tela de dónde cortar y eso les va a favorecer en temas electorales, sin duda.
Y en el presupuesto, pues hemos visto, por ejemplo, muchos recortes tremendos en el sector público. Hemos visto también la desaparición y las propuestas de desaparición de fideicomisos. Es decir, dinero se está juntando. ¿Para qué se va a utilizar? Todavía no nos queda muy claro. Hay algunos indicios en donde dice el presidente se va a utilizar ahora para los familiares de las víctimas de COVID, por ejemplo. Una parte se las vamos a entregar a ellos. Es decir, hay como visos de esta entrega que se va a dar por distintos motivos a la población de manera directa, por ejemplo. Entonces se están juntando muchos recursos en las arcas del gobierno y vamos a ver si se van a emplear justamente ya en estos momentos en donde se abre la puerta hacia el proceso electoral. Y hace unos días, Carolina Rocha, estábamos metidazos en el tema del viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos, la conducta de Donald Trump, el riesgo de un descolón, de alguna descortesía que no se produjo, pero después de eso Donald Trump ha vuelto a las andadas, ha vuelto a hablar de los mexicanos que hacen daño y que van de México hacia Estados Unidos, y la importancia de haber construido el muro, porque de otra manera estaría infestado Estados Unidos con el coronavirus proveniente de México, y ahora incluso ha mencionado, entre otras cosas, pues otros señalamientos diciendo vean hacia México, que no está cooperando lo adecuado o mucho, véanlo a México y a Brasil y no solo a Estados Unidos. ¿Cómo has visto ese escenario de los movimientos políticos Estados Unidos-México, Donald Trump, Joseph Biden y lo que significa eso para la viabilidad del proyecto de López Obrador, Carolina? No, bueno, lo que ya vi es el descolón y el destrompón que se le dio a Trump, pero ya no habíamos platicado que eso tenía que ocurrir. Ese hombre, uno no puede fiarse de que tenga una idea fija más de 3 días. Uh-huh. Esa es la pura realidad. Y menos además que tenga coherencia intelectual, ya deja emocional, en lo que dice. Y sí, el día de ayer una entrevista con Fox News le dio por decir que por qué cuando lo cuestionan a él del pésimo, porque ha tenido un pésimo manejo de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, decidió que por qué no mejor veíamos al asqueroso México. Ves que siempre podemos ser los malos, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando hay crimen, México. Cuando hay drogas, México. Pues si nosotros tenemos la culpa de que tengan drogadictos, no los que se meten las drogas, ¿verdad? Entonces ahora ya también tenemos la culpa de que tengan coronavirus, pero nada más habría que recordarle que la frontera está cerrada y no con el muro que él construyó en los pasos peatonales que tenemos en la línea, que es lo que ha detenido más el flujo. Es decir, ándale, arregla el micrófono. Ahí estás. No, pues yo no tengo nada, Julio. Ya, ahí está. Perdón. Sí. Con lenguaje de sordomudos. Adelante. Mira, eso es lo que le deberían de hacer a Trump. Quitarle el micrófono como de manera accidentada, te lo fueron a quitar a ti, porque además dice unas estupideces. Cuando dio esa entrevista a Fox News, dijo que nosotros le estábamos contagiando el COVID, que porque la pandemia había comenzado en México. Está muy simpático el señor, pero no sé si él registra que en Nueva York estaba infestado de coronavirus cuando en México todavía no teníamos ni siquiera las primeras cifras fatales de muertos. Entonces, hablar de Trump es tiempo perdido, es ocioso, es terrible. Ya sabemos cómo es. Ya que mejor no lo inviten. Y la buena noticia dentro de toda la diarrea de borreica que le da al señor Trump, hasta su pobre Gatell, López Gatell, que es el doctor Fauci, lo trae de bajada, le han dado, tú no sabes la tranquila, ya le echó la culpa a Fauci de todo lo que él no hizo. Pero bueno, yo creo que Trump es completamente irrelevante, hay que vivir y capotearlo,
y pues preocuparnos por lo que ocurre aquí y por lo que se viene en el futuro. Las encuestas en Estados Unidos, el día de ayer, el Washington Post junto con ABC sacó una encuesta y Biden parece que tiene más de 14 puntos de ventaja, que no necesariamente es contundente en el sistema electoral estadounidense, donde la democracia no es directa, sino que tiene estos pesos electorales por estados clave. Y en los estados clave donde Trump, como Florida, por ejemplo, siempre tenía ventaja los republicanos, pues está muy atrás. Entonces quizás eso debería de ser una lucecita de esperanza de que ya se va a ir el más pues chiflado jefe de la Casa Blanca que hemos tenido, pero también ahí con sus asegúnes. Los estadounidenses, el presidente que tengan, nos hable bonito, nos hable feito, siempre, siempre, siempre terminan por someter a México en sus intereses. Digo. Desde Clinton, que nos certificaba, y hasta Obama, que fue el que más expulsó a mexicanos en deportaciones. Perdóname, Elisa, vas. Es que me están informando mis fuentes que no te escuchas bien, Caro. Yo sí te escucho, pero que en la transmisión no se está escuchando claramente, que se oye ahí un ruido, nada más. Los brujos que están pidiendo a Trump. ¡Brujos, párenle! Y me dicen, oye, están ahí en los chats, que no se oye, que no sé qué, y yo ni enterada, porque sí te escuchaba bien. Entonces nada más revisar ahí que porque no se escuchaba bien tu transmisión. ¿Sí? A ver qué nos dicen ahí los... Estamos en aire. No, simplemente dije que, mira, Trump por la muerte, digo, por la muerte, por la boca siempre muere. El señor no tiene consistencia verbal. Hay que pensar en Trump como Fox a la N potencia. Y dos, Biden va arriba en las encuestas y uno podría sentir una luz de esperanza, pero te veo con la misma cara de preocupado, Julio. Entonces, ¿qué hago? ¿Se oye? ¿No se escucha? Me aviento por una ventana. ¿Qué haces estos? Carito.
Ya estaba yo en caras y gestos para Trump. Pues lo único que decía yo es que Trump no es de fiar, como la transmisión ahorita, pues. Como dice una cosa, dice la otra. Es como la chimoltrufia. Trump es Fox a la N potencia. ¿Ya? Eso. Bien. El, Perfecto. no te des. Yo sí te escucho. Oye, yo hablo yo. Ya estás como si Talía, me oyen, me escuchan, me sienten. oye, Caro, ¿Qué? dice, yo sí, Yo sí te escucho. vamos. No. No. Ok, hablemos. Dice Julio que adelante Carolina, y yo no sé si ya lo escucharon 100 veces, lo vuelvo a decir, nadie le crea a Trump, tiene la credibilidad de Fox, punto, es una cosa terrible y perdida. La buena noticia, ahí viene Biden, qué ilusión, parece que va arriba en todas las encuestas. La noticia no tan buena, la maldita realidad, estén presidentes pro-mexicanos como llegó a ser Clinton o Obama, para no caer mal en la sintaxis, sabían que los americanos siempre hacen de nosotros lo que quieren, los estadounidenses, porque si no ahorita también me van a dar de golpizas. Obama nos quería mucho, decía que le gustaba el chorizo de Toluca, ¿se acuerdan? Y Metepec y todo, pero luego, Metepec, que no dejó que entrara casi ningún migrante a Estados Unidos, y el récord de expulsiones de trabajadores indocumentados de nuestro país lo tiene Obama. Entonces, pues nada, yo creo que Trump es como un mosco muy, muy, muy molesto y que parece que solamente va a zumbar un año más. No sé. Ya. Ojalá gane Biden. La verdad es que cuando ganó Trump, ¡ay!, fue como un balde de agua helada para muchos, ¿no? Y sobre todo, decir, ¿cómo es posible que una sociedad como la norteamericana, eh, que ha abierto las puertas a la migración, que se ha construido y que además tiene a gente tan capaz, tan valiosa, con conocimiento en muchas áreas, y de pronto vemos que caen en esto y decir, bueno, pues sí, porque no todo Estados Unidos es Manhattan, ¿verdad? O estos lugares en donde generalmente los demócratas han tenido un apoyo mayor. Eh, pero no solo eso, sino se manifestó claramente el racismo que hay en Estados Unidos, y creo yo que por eso sería una muy buena noticia que no continuara Donald Trump, simple y sencillamente por el discurso de odio que va, que se esparce además y que va germinando, y que va sembrando y que se va reproduciendo en otras regiones. Yo creo que las palabras son muy importantes, las palabras y el ejemplo de un mandatario son vitales para las acciones de la ciudadanía. Y en este caso, esas palabras de Donald Trump han sido terribles. Yo creo además que en el momento en que Donald Trump deje la presidencia, habrán investigaciones importantes en muchas áreas. Eh, una de ellas, por supuesto, que tiene que ver con la discriminación, con la misoginia, con los abusos que se han cometido, y vamos a ver, una vez que dejen el poder,
qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la trayectoria y en qué ha estado involucrado Donald Trump. Tarde o temprano van a salir esas cosas. Por eso creo que es muy importante y ojalá así sea que pierda las próximas. La corrupción, Sí, que es algo que Estados Unidos nunca ha sentido tan de cerca. La así es. corrupción desde la cima del poder es lo que va a emerger cuando deje esa Casa Blanca Trump. Y No miren sé, que quiere dejar no al sé si viernes. les platiqué, en algún momento un amigo me decía, ¿no? Que parecía que Estados Unidos era un experimento sociopolítico en donde tienes a las instituciones más fuertes con el presidente más nefasto de la historia y a ver quién gana, a ver quién perdura. Las instituciones estadounidenses con la fuerza y la firmeza que tienen o un presidente como Donald Trump con el poder tremendo que le confiere Estados Unidos, ¿no? Credibilidad o no y del momento político que vive López-Gatell. Pues López-Gatell le está ocurriendo que cuando uno se convierte en estrella del rock tan rápido, estrellas a la misma velocidad del meteoro. Yo creo que las credenciales médicas de López-Gatell son incuestionables. Si uno pues trata de ver el currículum que él tiene como médico, como epidemiólogo, es verdaderamente una eminencia. Eso es irrebatible. Pero la realidad también es que esta eminencia epidemiológica no lo ha sido en términos ni de la comunicación, ni tampoco, pues, ni tampoco en un entorno en el que el presidente para el que él está sirviendo quiere ver la contingencia del COVID de una manera distinta. Entonces hemos tenido varias etapas de López-Gatell. Una primera etapa donde decía que, pues, como cualquier gripe, como la influenza, y que nos fijáramos que eso pasó en el mundo, como fenómeno. Más personas se mueren de pulmonía y no la hagan tanto de tos. Ay, qué bárbaro, qué exagerados, hablando justamente de tos. Y minimizó. Porque no quería López Obrador que quebraran tantas familias mexicanas, porque yo creo que en eso sí tiene razón el presidente. Se da cuenta el país en el que vive, en el que el cierre de la economía mexicana, a diferencia de la estadounidense, donde no tienes una red de apoyo social que te rescate, iba a significar el hambre y la quiebra de millones de familias. Entonces, esa primera fase de minimizar, luego de quererle dar el gusto al presidente, de decir que con sus manos santas, ¿cómo fue, Elisa? ¿Alguien se acuerda de que él no podía esparcir el virus, que esparcía el amor? Sí, que no tenía. Mira, ya hemos pasado por tanto que hasta eso ya se olvidó. Luego nos pidió que nos quedáramos en casa en una estrategia en la que al menos yo dije, este hombre es un tipo muy inteligente porque también es perverso. Cuando las cosas no salgan porque no van a salir, por la naturaleza de nuestro país que necesita salir a trabajar para vivir, es decir, no tiene que ver con lo que la autoridad diga, a menos que nos hubieran puesto tanques de guerra, nos va a echar la culpa. ¿Por qué? Porque no te quedaste en casa tú. Entonces, de ahí pasó a vamos a echarle la culpa a los gobiernos estatales, que yo creo que eso es lo que ahorita tiene en pugna a los gobernadores con él, porque ahora ya les endilgó la responsabilidad y también le está endilgando la responsabilidad a la dieta de los mexicanos, es decir, ¿sabían qué? Bola de gordos, por eso se mueren tantos. En vez de también pensar que quizás hay un problema en nuestro sistema de salud, que no nació ayer, nació antier, y que quizás no ha respondido como hubiéramos querido a esta emergencia sanitaria. Entonces,
Pues mira, yo creo que López-Gatell le es necesario a Andrés Manuel López Obrador porque el golpeteo no se va contra el presidente López Obrador. Esa es la gran diferencia con Fauci, que Trump al principio de la pandemia decidió que él quería el micrófono, porque le encanta, y que él quería ser el gran salvador, y que él quería dar los grandes anuncios del gran rescate, y luego cuando ya vio que no se iba a la enfermedad, ya dijo, ay, agárrense de Fauci. Y López Obrador siempre ha puesto a López-Gatell por delante, y pues nada, no sé si López-Gatell quería ser presidente, pero quizás cada vez lo ve más lejos. Bien, espero que ya se escuche un poco, a lo mejor no tan fuerte, pero ya espero que se escuche en YouTube y en demás. Bueno, si no se escucha, ya me estoy escuchando a través del micrófono de la computadora desde donde estamos transmitiendo. Bueno, pues Elisa, ¿qué opinas sobre este tema de López-Gatell que despierta pasiones? Tocas para bien o para mal el tema López-Gatell y es una subdivisión abajito de López Obrador, porque así como se reacciona respecto a López Obrador, también son las defensas y los señalamientos adversos respecto a López-Gatell. ¿Qué opinas, Elisa, por favor? Sí, nuevamente también tiene a un grupo nutrido en comunicación, ¿no? Listo para poder atacar no al virus, sino a quienes lo critican, ¿no? Eso sí. Y pues claro, en las distintas naciones al frente de esta pandemia, pues están médicos y están doctores que saben del tema y no podía ser de otra forma. Sin embargo, creo que López-Gatell, para ser epidemiólogo, qué buen político salió, ¿no? Y lo malo es que es un político así como de la vieja guardia, ¿no? En donde, pues al principio uno le dio el beneficio de la duda, la verdad, de decir, debrayó, ¿no? Esto de el poder de contagio del presidente, ¿no? Era lo que había dicho, que era su fuerza es moral, no de contagio, ¿no? Uno dijo, ay, bueno, se me fue, como, ¿no? Y eso fue el inicio, ¿no? Y pum, fue escalando, él fue subiendo en su pedestal, la realidad lo fue rebasando, y al final del día esta pandemia está a la luz, no solamente de México, sino del mundo. Y el mundo está viendo cómo se comportan todas las naciones y cómo se han tomado políticas públicas para poder contraer el riesgo a la población. Y en ese sentido, por ejemplo, con este tema de la obesidad y las empresas alimenticias, a las que también ha acusado López-Gatell porque empieza a arrojar culpas ante la falla de la estrategia para combatir al COVID-19 en México. Sobre este tema en particular es muy importante distinguir, porque a él no le corresponde el cambiar y modificar si comemos o no comida chatarra, que qué bueno que se ponga sobre la mesa y ojalá y todos nos podamos responsabilizar sobre nuestra salud y todo lo que ya hemos platicado también en contra de la comida chatarra. Está muy bien, pero él está ahí para generar políticas públicas, porque la gente obesa, la gente con enfermedades que pueden agravar una vez que se contagia el COVID, esta es una realidad, pero él está para que la gente no se contagie. Es decir, la gente obesa no se contagia más de COVID. Todos nos contagiamos igual, tenemos las mismas probabilidades, y eso es lo que él debería de estar evitando con políticas públicas. Por supuesto, una vez que alguien se contagia, si tiene una o más comorbilidades, pues corre mayor riesgo. Ese es un punto. Pero de entrada, lo que debe de evitar es el contagio. Y ahí nos agarra parejos. Nos agarra parejito. Y es justo su responsabilidad, que no la puede estar eludiendo más. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 16 minutos. Ha sido una mesa, como siempre, espléndida, alegre, inteligente, crítica. Es un placer platicar con ambas. Carolina, pues a ver qué nos depara el destino con el caso Lozoya en los próximos días, que va a estar 10 días incomunicado mientras se recupera de la anemia, que los malvados que escriban novela política podrían decir que es para irse preparando para salir ya bien aceitadito todo,
pero en fin, pues ya estaremos atentos, Carolina, a ver qué sucede en estos días. Pues ojalá y que con palomitas, porque con eso de que lo quieran hacer a escondidillas, Ajá. ni siquiera nos van a dar el placer del morbo, qué bárbaros. Bueno, gracias Carolina, como siempre. Gracias. Elisa, pues muchas gracias, a ver ccómo viene todo este tema de Lozoya y demás asuntos. Ya estaremos hablándolo, Elisa. Y vamos a ver cómo sale de la anemia, a lo mejor como la maestra Elvester, así rejuvenecidos, ¿no? Porque luego, qué bárbaros. Sí. Con la anemia que le dio de España a México, porque por cierto, España nunca registró que estuviera enfermo, si no se hubiera tenido que quedar ahí. Entonces seguramente le dio en el vuelo, lo están atendiendo todo este tiempo y a lo mejor aparece como la maestra. Sí, resplandeciente la maestra. ¿Ah, sí? Muy bien. Pues bueno, gracias de nuevo a Carolina Rocha, Elisa Alanís, las mosqueteras, en este lunes 20 de julio. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bye.